Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar de la marihuana. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Ya estamos en el programa y para hablar del tema, hoy nos acompaña el doctor Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Doctor, pues la marihuana, doctor, que tiene, hay mucha información sobre esta, ya nos vas a decir tú, a hablar más ampliamente de qué es esta planta, qué tiene, qué características. Sí, fíjense que desde la perspectiva del poder adictivo de lo que hace la marihuana, hablando de su principio activo, el delta 4,9 tetrahidrocannabinoide, cannabinol, esta, digamos, sustancia genera cambios en una neurotransmisión específica del sistema nervioso central. La comunicación entre dos neuronas se da por mediadores químicos. Naturalmente todos en la noche, cuando ya se empieza a oscurecer, liberamos una pequeña sustancia, muy pequeña, es un ácido graso, que se llama anandamida. Entonces esta anandamida tiene dos tipos de receptores y en consecuencia hace que las neuronas disminuyan su actividad. Por lo tanto nos sentimos cansados, nos sentimos relajados y el procesamiento, de nuevo esto es natural. Sus receptores son ocupados por el cannabinoide. A ver, doctor, te voy a interrumpir aquí. Sí. Esta anandamida se produce en el cerebro, doctor. Ahí está. Todos los seres humanos. Ah, ok. Y luego, los neurotransmisores son unas partículas que están también dentro del cerebro. Así es. Okay. Todo esto es natural. Sin embargo, el asunto es que el principio activo de la marihuana, este tetrahidrocannabinoide, reconoce al receptor de la anandamida y en consecuencia genera una respuesta bioquímica, farmacológica muchísimo más potente y esto genera a su vez que el individuo empiece a disminuir su actividad neuronal y en consecuencia se empiece a tranquilizar. Y este es el principal, digamos, mecanismo de inicio. Eventualmente, así como hablan los individuos cuando fuman la marihuana, cuando se consume la marihuana, así realmente pasa el tiempo en su cerebro. Tranquilos, el tiempo pasa lentamente. Y en esa circunstancia nos damos cuenta que si lo vemos desde el punto de vista farmacológico, el proceso es una disminución de la ansiedad, una disminución de la percepción del tiempo y una sensación de plenitud. Doctor, te pregunto, ¿el principio activo de esta planta es a lo que le llamamos droga? Sí. ¿O droga es toda la planta? No, digamos que la droga es este principio activo. Tetrahidrocannabinoide. Ya. Sí, y en consecuencia, si hacemos la comparación con otras, por eso aquí viene tanto la controversia, porque por ejemplo, la cocaína utiliza el sistema dopaminérgico, el sistema cuyo neurotransmisor es la dopamina, y genera felicidad. Eso es lo que hace la cocaína. La cocaína la primera vez genera una disminución de los receptores, entonces desde la primera exposición prácticamente está generando adicción. El alcohol, en consecuencia, genera un incremento de dopamina, pero también hace que se incremente la neurotransmisión inhibidora del cerebro, que es la del GABA. Por eso, de principio, el individuo se siente muy contento tomando alcohol, pero gradualmente se empieza a quedar dormido, pierde el fenómeno de acomodación, tiene marcha táxica, se eleva el cerebelo en control muscular y se eleva el control regulador, digamos, de la lengua. Ahora, muy raro, ya no hay control de la lengua. Sí. Entonces, pero es otro sistema de neurotransmisión. Y aquellos que, por ejemplo, se meten drogas, por ejemplo, del sistema opiárgeo, ¿no? Que utilizan receptores kappa, lambda, sigma, mu,
que son los relacionados con las endorfinas, ¿no? Sí. Entonces la heroína y sus análogos generan una adicción en donde la principal secuencia es sentirse muy felices, muy contentos, sin dolor, y este es un sistema distinto. Entonces estoy hablando que la marihuana sería el cuarto sistema. Es un sistema totalmente ajeno a estos, de principio, como comuniciador de la respuesta, y en donde la marihuana, este cannabinoide, no genera la misma adicción que los otros que hemos hablado. Por lo tanto, mucha gente dice, ya ven, pues no genera adicción. Sí la genera, pero de acuerdo a comparación con otras drogas, la adicción es de menor proporción. Y en términos generales, genera menos tolerancia y genera menos dependencia. De ahí que la información que a veces se manda con esto, realmente hacen un proceso de cambio del mensaje real, y lo que estamos entendiendo es, es que no genera adicción. Entonces en cualquier momento yo la puedo dejar. Esto depende mucho del tiempo de exposición, del consumo, de la frecuencia y de la edad del paciente. Pero en términos generales, si yo la comparo con otro tipo de drogas, entiéndase, desde el mismo cigarro, desde el café hasta otros tipos de drogas, la marihuana es una de las que se pueden privar o pueden decir, a partir de hoy ya no lo fumo. Pero en términos generales sí genera un cambio a nivel del cerebro, y eso seguramente lo vamos a tocar en un momento. El riesgo de esto no quiere decir que no tenga efectos secundarios, sí los tiene. Y esto también depende de nuevo de la exposición, pero en términos generales sí pueden incluso matar neuronas. Y este es un evento que pocas veces se ha manifestado. Yo acabo de escuchar a colegas, ¿no?, en la UNAM que me dicen, no hay muerte neuronal. No, sí existe muerte neuronal y está publicado. Y en este contexto habría que analizar en qué pacientes y en qué dosis. Doctor, la marihuana, sabemos todos o mucha gente que estamos hablando de una planta. Sí. Y que es una planta que ya al decir planta ya estamos diciendo que es natural. Sí. Entonces, cuando algo es natural, sí, partimos del supuesto de que es inofensivo, inocuo, que incluso pueda ser hasta benéfico, ¿no? Ya, sí, porque igual uno se hace un té de ruda, un té hasta de pasote, de belladona, vaya, sí, que las plantas las percibimos como elementos que son benéficos para la salud. Sí. ¿La marihuana como planta estaría en este rubro, doctor? Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho es una interpretación que nosotros hacemos cuando decimos, es que es orgánica. O sea, ¿qué de malo tiene tomarlo al cerebro? No, tiene sus efectos secundarios, tiene sus efectos sumatorios y tiene efectos indeseables. Esta circunstancia tenemos que aceptarla. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que es como si yo me tomara un té. No, hay que hacer la diferenciación. Su principio activo modifica la actividad de neuronas y en consecuencia sus efectos farmacológicos sí se tienen muy bien caracterizados, y de nuevo, no quiere decir que con esto yo minimice o incremente sus propiedades, no, simplemente estamos diciendo que genera cambios en comunicación de neuronas y que esto puede generar efectos nocivos. Esto es muy interesante, doctor. O sea, esa es una característica. ¿Sí? O sea, es decir, si hablamos de la manzanilla, esos no tienen principios activos, no tienen sustancias activas. Adictivas, por ejemplo. Sí, sí, no sí, tienen, sí. No cuentan con sustancias adictivas. Así es. O sea, hay una serie de plantas que no tienen eso. La marihuana sí tiene una sustancia adictiva, ya nos dijiste, sí, que se llama cannabinoide. Cannabinoide. Sí. ¿Tiene algunas siglas esta sustancia? THC. THC. Tiene THC. Y entonces, doctor, cuando pensamos que no va a ser ningún efecto, ya nos dijiste que sí, pero cuando la gente piensa que no causa ningún efecto adverso porque es una planta, decimos, puede ser terapéutico, hasta terapéutico consumirla. Sí, mira, por ejemplo, aquellas personas que consumen la cocaína dicen, bueno, es que con esto me siento feliz. Cuando se toma alcohol hasta decimos, bueno, pues es que es natural que en una fiesta lo tomemos, porque es una manera de convivir
y yo lo controlo. Eso es lo que dice el 90% de las personas, ¿no? O si me voy a meter una droga para control de dolor es porque tengo dolor, ¿no? Físico. Cuando una persona consume la marihuana, el principal factor que tiene es una disminución de la ansiedad. Es una sensación de plenitud y una sensación de satisfacción. O sea, es como si nos calmara. Nos tranquiliza, sí. Nos genera cambios incluso en la percepción del mundo. Literalmente, y esto también está muy bien caracterizado, las neuronas, por ejemplo, la manera de comunicarse entre una neurona y otra es por una propiedad eléctrica y le llamamos potencial de acción. Entonces, normalmente cuando una persona fuma marihuana, hace que los potenciales de acción entre una y otra neurona se separen una de otra. Esto genera entonces que el sonido se haga totalmente distinto a como fue emitido. Sí. Y entonces la resonancia se hace tan grande que muchas personas lo asocian a que están escuchando mejor porque su efecto a nivel de la acústica es muy, muy, muy grande. Y entonces esto invita, de nuevo, y no estoy haciendo ninguna acotación ni apología, estoy describiendo un fenómeno que sucede. Las personas dicen que los sonidos son más vivos, que la percepción es más fuerte del sonido. Y esto explica en parte porque mucha gente, al cierto tipo de música, genera este proceso. Y en esta circunstancia lo que estoy diciendo, de nuevo, es que es el principal factor. Ahora, en cuanto a la manera de pensar, se hace muchísimo más lenta, y en cuanto a la toma de decisiones, también disminuye. O sea, el proceso de tomar una decisión prácticamente se ve lejana. Entonces, aunque te digan, oye, ya dime qué vamos a hacer en un proceso de que una persona fuma marihuana, está completamente, digámoslo de una manera, abatido la región del cerebro inteligente y le cuesta mucho trabajo emitir una opinión. Y entonces nos estamos dando cuenta que los efectos son en una magnitud muy grande de cómo capturo yo la realidad, cómo la percibo, pero también cómo la comparto y cómo tomo decisiones. Esto es muy interesante, doctor, lo que dices de estos efectos en los que el mundo comienza a verse como si fuera en cámara lenta, sí, pero que no se pueden tomar decisiones, o sea, no hay la aptitud sí para tomar una decisión. Sí. Y además que la magnitud de la decisión que yo tomé, no me parece, en estados, digamos, sin marihuana, tú siempre haces una valoración de lo que haces en magnitud de las consecuencias que se pueden dar. Claro. Entonces yo no tomo un coche para pasarme los saltos y si le pego a alguien, a otro coche, o si atropello a alguien, entiendo la magnitud de mis actos. Con la marihuana no. Entonces, oye, es que me acabas de golpear el coche. Pues sí, ¿y? O sea, y la gente que no tiene este concepto dice, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no eres consciente de lo que haces? No sé. Oye, o me atropellaste, me acabas de fracturar, pero no estás muerto. Entonces, es la decisión, pero también la medición de los riesgos y de las consecuencias está totalmente tergiversada de esta situación. Doctor, el efecto de la marihuana en una persona joven ¿es la misma que en una persona adulta? Qué interesante pregunta. No es así. Decir que hay una, digamos, filogenia de este proceso. Filogenia no es lo mismo que mis neuronas en mi cerebro a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50 años. Bien. Es un hecho que después de los 30 años, todos los días, se van muriendo neuronas fisiológicamente. O sea, todos los días. O sea, después de 35 años tenemos la consecuencia de que se nos mueren entre 5,000 a 15,000, 20,000 neuronas todos los días. Ay, entonces te estoy diciendo que, pues sí, cuando apagamos nuestras velitas, nuestro pastel de cumpleaños con las velitas, al día siguiente estamos matando neuronas y estamos matando neuronas y estamos matando neuronas. Normalmente el cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. Para llegar a terminárnoslas todas por este evento, nunca nos acabaríamos la vida. Pero claro, en términos generales, cuando una persona fuma marihuana en etapas jóvenes, el efecto casi no se ve. Y este es uno de los grandes dilemas que tenemos. Entonces lo que se observa es el efecto inmediato, pero no la consecuencia, ¿no? Sí. Que cuando yo la fumé a los 50 o 60 años, que este efecto es muchísimo más fuerte y la muerte neuronal es mucho más digamos, muchísimo, cuantitativamente mucho más fuerte. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que una dosis de marihuana puede matar neuronas y ya 2 o 3 dosis, digamos, esto de nuevo depende de la concentración, sí mata neuronas.
Y entonces, lo que estoy diciendo es que si hoy se me iban a morir 15,000 neuronas y me fumo mi cigarrito de marihuana, me tranquilizo y me voy a dormir, este factor puede ser que hoy mate 60,000 neuronas y que evidentemente si esto lo hago en forma consecutiva, en 3 o 4 años, reducí el número de neuronas cuantitativamente y el efecto se ve muy evidente. Doctor, pues nos quedamos por lo pronto con esta idea. Vamos a hacer una pausa. Amigos, hacemos una pausa. Estamos en Drogas, lo sabes todo. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso. Estamos hablando con el doctor Eduardo Calixto sobre la marihuana. Doctor, en el bloque pasado nos estabas hablando de lo que sucede cuando una persona joven fuma marihuana en contraste como cuando la fuma una persona adulta. Y yo te quiero preguntar ahora, doctor, ¿qué pasa con esta creencia de que la marihuana estimula la creatividad y que por lo tanto pues las personas jóvenes consideran que una buena dosis o una dosis de esta droga puede contribuir a que puedan volverse más creativos, porque existen también ejemplos en la historia de la música o de las artes, de diferentes expresiones, y se dice que, o hay los testimonios de que algunas personas que fueron muy creativas fumaban marihuana y que por lo tanto, doctor. Sí. No, esto está relacionado con un mito sensacional y como todo mito está retroalimentado específicamente a que la gran mayoría de las gentes así lo perciben, pero en realidad no es así. La creatividad no depende de un estado, digamos, de drogas, sino también depende más del cerebro y de su situación y de su, digamos, procesos previos que tenga. El hecho de pensar que la marihuana nos hace más creativos es uno de los errores significativos más grandes que envuelven a esta droga. Lo que hoy consideramos es que hay otras drogas, y de nuevo, sin dar ningún tipo de recetas, que están involucradas con el sistema serotoninérgico. Sí son las que generan estos cambios. Sí. La marihuana no. La marihuana en sí misma, al tener una disminución en la percepción de la realidad, es cuando se cree que esto puede llegar a ser creativo, pero no lo es. Entonces cualquiera de nosotros en un estado más relajado, en una situación de sentirnos a gusto, sí, seguramente nos dan ganas de hacer ciertas cosas o de percibir con mayor detalle algunas otras, pero esto de ninguna manera quiere decir que nos hagamos más creativos en presencia de un estado neuroquímico a favor de la marihuana. Todas las drogas, sin excepción, todas las drogas han sido creadas o han sido diseñadas o se han tomado o están en presencia en la vida del hombre para incrementar su percepción o para cambiar la percepción que tenemos. Y entonces prácticamente todas no escapan de estos mitos sensacionales que sí hay que decirlos. No generan ningún cambio ni nos hace más creativos, es como si yo dijera, nos hace más guapos, no, somos feos, entonces en esa circunstancia no lo va a cambiar. Nos puede disminuir algún tipo de situaciones fisiológicas, pero eso no implica que el cerebro se haga mejor en un estado con o sin la droga. Y esto, doctor, me atrevo a decirte, es independiente de la edad a la que se consuma. En este caso, si es para fines de creatividad. Claro, estamos hablando específicamente de este proceso de la creatividad. Lo que sí tenemos que reconocer es que el cerebro no es lo mismo entre los 15 a 30 años que después de los 35, 40, 50 o 60 años. Tenemos una condición que en el campo de las neurociencias recientemente se dice, y está muy bien estudiada y también muy bien analizada. Todos los seres humanos, independientemente en dónde estemos, en promedio, después de los 30 años, todos los días perdemos entre 5,000, 15,000 hasta 20,000 neuronas. ¿Esto qué quiere decir? Que un pago cotidiano de nuestra experiencia en este mundo es que estamos perdiendo neuronas.
Y este es un fenómeno natural de desgaste y esto implica que el cerebro va madurando ciertas áreas cerebrales y desafortunadamente el pago biológico por esto es muy alto. Quiere decir que los jóvenes, que en la presencia de esta droga, el efecto nocivo no se ve, el efecto secundario no se ve, comparado cuando esto pasa entre los 50 y 60 años. Lo que sí tengo que decir abiertamente es que el THC, está relacionado con muerte neuronal y en consecuencia, si hoy iba a perder 5,000 a 15,000 neuronas, por ejemplo, fumándome el cigarro voy a perder 45, 60,000 neuronas. Y entonces, el impacto a mediano o corto plazo, ya de adulto, cuando yo la fume, es más evidente. Y en términos generales, estos procesamientos y estos eventos, nos damos cuenta que el efecto es nocivo más en las etapas adultas con respecto a cuando son jóvenes. Por eso siempre se nos dice, no, es que a mí no me pasa nada. Sí. Sí, el verde es vida, mira, lo consumo y no me pasa nada. No, efectivamente, porque tienes desde el punto de vista de densidad más neuronas, pero desde el punto de vista de potencia farmacológica, el impacto no lo vas a ver en forma inmediata, sino a mediano o largo plazo. Doctor, y entonces, ni para la creatividad y por ejemplo, si estoy en un periodo de exámenes, doctor, sí, y estoy con cierta tensión, sí, o quiero estar relajado, sí, o a lo mejor me ayuda que yo me pueda acceder a consumir un poquito de marihuana. No, definitivamente no. En esos casos yo le diría, vete a correr, ponte a hacer otra actividad, relájate. Trata de ser, desde el punto de vista fisiológico, un incremento en la actividad dopaminérgica, un incremento en la sensación o de autoestima, o convive con otras personas para disminuir tu ansiedad, para disminuir tu tensión. Este estrés que te puede estar matando no se hace a través de una droga, porque lo único que va a generar en este aspecto es, por un lado, la muerte neuronal, pero por otro lado, el aspecto es que farmacológicamente va a inducir un estado nuevo neuroquímico que tenderá a reproducir. Hoy reconocemos que estos individuos que hacen esto comúnmente ya tienen una adicción previa. ¿Qué quiere decir eso? El fumar marihuana no es un acto furtivo, no es una casualidad. Comúnmente quien ya fumó, quien ya bebió alcohol, salta a otra adicción y la más frecuente es la marihuana. Todo esto por un proceso económico y por la facilidad de llegar a ella. Pero en términos muy concretos, si una persona joven dice o define o se autodefine, que eso es lo peor, porque las interpretaciones propias en la enajenación de una adicción es muy fuerte, dice no me hace daño, la consecuencia es no me sentí mal, al contrario me sentí muy bien, mi creatividad se incrementó, falso, me siento más tranquilo y por lo tanto aprendí más, falso, porque el cerebro no está memorizando más. Además, siento que rindo más estudiando menos, falso, porque la memoria a nivel del hipocampo se está cayendo. Puedo poner más atención, falso, el cerebro no pone más atención. Si uno suma todo esto, entonces el hecho de pensar que eso está sucediendo, entonces yo me lo creo. En términos generales, es muy fácil interpretar lo que hace la marihuana cuando nos damos cuenta que los efectos secundarios son tan fuertes que no va por ahí el proceso. Doctor, otra situación que a menudo se escucha es que la marihuana potencia situaciones de placer. Sí. Aquí habría que hacer reconocimiento. Cuando se hacen combinaciones con otras drogas o cuando se hace un procesamiento antes de una actividad sexual o antes de hacer o tomar un concierto en donde que pensamos, lo habíamos mencionado, como cambia la percepción del sonido, entonces escuchar un sonido en el cual, digámoslo de alguna manera, el ecualizador funciona adecuadamente y entonces los sonidos, el cerebro puede interpretar eso como un proceso placentero, pero sí, a través de esa situación que se puede encontrar más placer, no es cierto. Entonces, podemos capturar con mayor detalle algunos tipos de estímulos, entiéndase, la percepción táctil o la percepción de cambiar el dolor, que eso también es muy relacionado. Una persona que puede traer dolor y se fuma su cigarro de marihuana, se siente bien, puede tener un mejor rendimiento, pero es un efecto no directamente relacionado con la consecuencia, o sea, con la búsqueda de esa consecuencia. Y hoy reconocemos que ese proceso, digámoslo, si lo sabemos interpretar, porque esa es una de las características, hay que detectar que no es igual para todos.
Y hay que identificar, por ejemplo, las mujeres tienen cierta percepción más a este tipo de situaciones y más cuando están cerca de la ovulación que con respecto a los varones. Y es por eso que muchas personas pueden decir, si una mujer me dice, es que para mí fue muchísimo más significativo en esta etapa del mes, yo diría también depende mucho del estado hormonal. De tal manera que las diferencias cerebrales también juegan en estos aspectos. Pero sí perdón, doctor, que te interrumpa, y también el género. Sí, ¿no? Por supuesto. Hoy sabemos que una mujer cerca de su ovulación tiene mayor liberación de dopamina. ¿Y esto qué significa? Esto no es banal. Si el 17-beta-estradiol, que es la que permite, la hormona que está incrementando y va a permitir la ovulación, ¿sí? En esa etapa la mujer piensa más, pone más atención, incluso nos ven más guapos a los feos, ¿no? Este tipo de circunstancia hace que una mujer sea más proclive a tener una adicción que en cualquier etapa del mes. Hay una relación entre mayor fecundidad y también mayor percepción de los estados estimulantes. Es por eso que una mujer, cuando tiene dopamina alta, cuando tiene estrógenos altos, es más fácil que caiga en estos procesos de fumar un cigarro o atreverse a probar una droga, cosa que los varones no tenemos. Pero aquí hay una compensación. Sí. La mujer llega a una madurez más temprano que los varones. Una mujer a los 21 o 22 años tiene una mayor maduración de su corteza prefrontal y los frenos de decir, no quiero esto, en relación a un varón que hasta los 25 o 26 años llega a este evento y es por lo tanto que es más fácil que el hombre la consuma por más tiempo. Doctor, sin duda es un tema muy amplio. La marihuana tiene alrededor una serie de mitos. Sí. Ya has hablado de algunos de ellos. Y además consideraciones que tienen que ver con el uso de usos y costumbres, el uso tradicional, y sumado a, dependiendo del contexto social en el que se esté hablando de la marihuana. Y por último, yo te quiero preguntar si esta droga puede ser, en relación a otras drogas, una droga menor, o si se puede decir de esa manera, o no es así, doctor. Digámoslo que por su poder adictivo, si es una droga, digamos, menor o de más fácil de su control y como no genera tanta tolerancia y tanta dependencia, los síndromes de abstinencia casi no se ven en esta, digámoslo, de una manera muy particular. Pero lo que sí considero muy importante es que tener la información nos hace más responsables del inicio o del mantenimiento de esta. No podemos decir que quien la consuma sea malo o que ese proceso socialmente lo distingamos, no podemos culpabilizar ni victimizar ni tampoco. Yo lo único que digo es, en este contexto, el hecho de que una persona diga, yo la consumí y no me pasó nada, eso no quiere decir que suceda en todos. Bien. Y que el otro procesamiento es, comparándolo con qué, yo no puedo decir, ni puedo irme por la vida comparándome, ¿no? Es que yo no fumo marihuana y tú sí. No tú, alguien más, ¿no? En este contexto, lo que yo estoy diciendo es que el hecho es que una persona que fuma marihuana establece que su cerebro ha cambiado el estado neuroquímico y lo está predisponiendo para el consumo de esa droga o de otras más, y que nos hacemos muy vulnerables, y que este país necesita más estudios sobre esto y que necesitamos ver a nuestra propia población. No podemos comparar a otros países y diciendo, bueno, pues se consume en Europa y se consume en Sudamérica y por lo tanto no hemos podido controlar dos de nuestras adicciones más importantes, que es el alcohol y que es el tabaco, y que están involucrados con cáncer y con muertes de personas, y necesitamos ver a esta población vulnerable. Es necesario que distingamos a nuestra población vulnerable y darle más información antes de criticarlos y antes de irnos para generar toda una serie de violencia en contra de estas personas. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Gaby, muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y te dejo una pregunta. ¿En drogas lo sabes todo? Hasta la próxima.